Saludos, hoy estamos con Ezequiel capítulo 13. Yo te pido que tú leas este capítulo en tu casa y me acompañes en este estudio de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos sacar en este capítulo y una de las cosas que más me llama la atención es el tema de la influencia que tenían los falsos profetas allí en Jerusalén en la época de Ezequiel, y también la influencia que tenían aquellas personas que practicaban las artes satánicas como la adivinación y la brujería. Acá Dios le dice a Ezequiel que el juicio ya se aproximaba sobre los que profetizaban mentira a su pueblo y también contra aquellos que practicaban las artes diabólicas, como en este caso algunas mujeres que practicaban el espiritismo, practicaban algún tipo de magia. Hoy en día podemos ver este tipo de accionar en las iglesias cristianas también. Yo lo he visto en algunas iglesias cristianas evangélicas o que dicen ser evangélicas, donde muchos pastores permiten adentro de sus congregaciones que estén aquellas personas que de alguna manera practican la adivinación, la brujería o que prediquen un evangelio totalmente diferente al que enseña la palabra de Dios. Yo creo que los criterios de los pastores son variados. Algunos pastores piensan de que es el Espíritu Santo el que va a permitir o el que va a hacer el convencimiento del obrar en el arrepentimiento de estas personas, como dándole la posibilidad de que estas personas puedan cambiar sus vidas. Pero mientras tanto, estas personas siguen allí en la iglesia influyendo de manera negativa, de manera muy mala, como pasó en la época de Ezequiel allí en Jerusalén. Y una de las cosas que Dios le decía a Ezequiel es que estos falsos profetas le mentían al pueblo de Dios. Hoy en día, gran parte de las iglesias evangélicas también comparten este tipo de enseñanza, porque como muchos saben, han surgido muchísimas iglesias evangélicas en el mundo, de distintas denominaciones, distintas ramas, distintas creencias, de distintos maestros de la palabra. Algunos, como dije en videos anteriores, calvinistas, otros, tal vez luteranos, y así cada uno ha recibido una influencia de ciertos teólogos y pensadores de siglos pasados. Hoy en día esto se ha acentuado mucho y se ha llegado a considerar a la doctrina de estos pensadores como doctrinas verdaderas. Ya no se discute si tiene razón o no tiene razón, si Calvino o Lutero tiene razón o no, y directamente se acepta el evangelio como un evangelio ecuménico, por así decirlo, un evangelio donde prácticamente ya no hay diferencia entre el verdadero evangelio con el falso evangelio, sino que hay un sincretismo religioso tremendo. Estas cosas es lo que sucedía allí en Jerusalén, en la cual Dios, a través de Ezequiel, le dice que Dios habría de arrancar de la ciudad de Jerusalén, habría de sacar de la ciudad de Jerusalén a los falsos profetas y a los que practicaban la adivinación y la magia. Hay que entender esto y lo tenemos que comprender bien nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos debemos procurar siempre que dentro de las iglesias cristianas la doctrina sea la doctrina verdadera la que prevalezca, siempre. Y hermano querido, si vos sabés de alguien en la iglesia que practica la adivinación, tira las cartas, o alguna persona que ha consultado a los brujos y a los curanderos, anda sabiendo que lo que nos enseña Ezequiel es que esa alma ha sido cazada al vuelo.
¿Qué quiere decir esto cuando Ezequiel capítulo 13 nos habla de las almas que han sido casadas? Las almas que han sido casadas son aquellas almas que voluntariamente se han entregado a la brujería o al curanderismo o a cualquier tipo de arte satánica. En este caso, por ejemplo, acá en Ezequiel había mujeres que practicaban la magia, como dice acá en el versículo 18, con vendas mágicas en las manos. Acá lo podés leer en el versículo 18. Y estas mujeres, como dice la palabra acá, ponían estas vendas mágicas para cazar las almas. Acá lo podés leer, te lo marco para que vos lo veas. Y acá Dios les dice: habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Cazar el alma es algo que te voy a explicar en este momento. ¿Qué significa cazar el alma de una persona? Cazar el alma de una persona no es algo que se pueda hacer fácilmente. Estamos hablando de una cuestión muy fuerte, estamos hablando de algo que aquellas personas que conocen de la brujería, del curanderismo, de la magia, lo pueden entender mucho mejor que algunos cristianos. Cazar el alma de una persona tiene que ver con una brujería o un curanderismo que lleva a la tentación de que las personas quieran encontrar una solución para sus vidas o hallar la verdad para sus vidas. Muchas personas buscan de alguna manera salir de los problemas en los que se encuentran, y cuando recurren a los curanderos, a los brujos, a los magos, inmediatamente esta persona que consulta queda atrapada. Esta persona que consulta queda cazada, por así decirlo, como nos enseña la palabra, queda cazada y atrapada por fuerzas espirituales diabólicas. A partir de aquel momento, esa alma comienza a estar prisionera. A eso se refiere acá Ezequiel capítulo 13, cuando Dios le reclama a estas mujeres que practicaban la brujería y la magia, que cazaban las almas de su pueblo. Cazar el alma de una persona es cuando la persona voluntariamente se entrega a practicar o a consultar con aquellas personas que son líderes religiosos algún tipo de curanderismo, brujería o magia. En pocas palabras, cuando alguien va a consultar a un curandero, cuando alguien va a consultar a un mago, a un parapsicólogo o a un astrólogo, inmediatamente esa alma queda prisionera y solamente Dios la puede liberar. Pero no solamente a través de la adivinación y a través de la magia el alma puede llegar a estar prisionera. Si vos lees el capítulo 13 de Ezequiel, podrás ver que allí los profetas insensatos enseñaban al pueblo de que las cosas que estaban sucediendo en Jerusalén no eran cosas graves. Sabemos por la historia, sabemos por la palabra de Dios, que Nabucodonosor ya iba a destruir la ciudad completamente e iba a quemar todo lo que había en ella. Pero sin embargo los profetas insensatos les decían que todo estaba bien. Y eso es lo que enseñan muchos pastores, muchos hombres que dicen ser de Dios en el día de hoy. Enseñan que todo está bien. Cuidado con aquellos pastores que enseñan cosas buenas siempre. Cuidado con aquellos pastores que siempre hablan de cosas grandes, de emprendimientos grandes, de prosperidades grandes, de sanidades grandes, de grandezas en Dios, y que siempre hablan de éxito, éxito, éxito y éxito. Cuidado con eso, porque estos son tiempos en los que obviamente no podemos decir que todo está mal, pero sí gran parte de las situaciones de la vida o de este mundo sí están mal. Así que nosotros tenemos que entender esto. Cuidado con aquellos profetas, como los profetas insensatos de la época de Ezequiel, que siempre están anunciando cosas buenas. Es necesario que nosotros tomemos conciencia que somos pecadores arrepentidos, pero esto no quiere decir que el mundo vaya a cambiar para mejor. Según la palabra de Dios, las cosas van a ir cambiando para peor, y eso lo tenemos que entender. Así que hay que estar preparados, hermanos queridos,
el profeta insensato, el falso profeta o el pastor falso o el obispo falso que predica la palabra falsa, puede tomar también un alma prisionera y puede cazarla, así como caza, por ejemplo, un alma, un brujo, un adivino, cuando la persona voluntariamente va a consultarlos o va a tratar de tener contactos con ellos, haciendo pactos con estas personas que practican este tipo de artes diabólicas. Así que bueno, en este caso podemos entender nosotros que, según Ezequiel capítulo 13, allí en Jerusalén, los falsos profetas y también los que practicaban artes diabólicas estaban engañando al pueblo, y Dios estaba ya a punto de arrancarlos de aquella ciudad. Gloria a Dios por estas cosas, porque es necesario que en la iglesia también los falsos maestros dejen de enseñar falsa doctrina y dejen de enseñar palabras lisonjeras, palabras siempre de bien, y comiencen a enseñar la verdad de la palabra de Dios. Es mejor que a veces la palabra sea dura para nuestras vidas, pero que pueda salvar nuestras almas, y no siempre que estemos escuchando palabras halagüeñas en todo momento y palabras buenas, porque al final vamos a ir a escuchar lo que queremos escuchar. Y la iglesia no es un centro político o no es el sillón de un psicólogo para que siempre estemos escuchando cosas buenas. La iglesia es un lugar donde el Espíritu Santo va a revelar los pecados escondidos en nuestro corazón, y es muchas veces esas cosas que no las queremos escuchar, porque los pecados son cosas que muchas veces no las queremos oír. Así que, hermano querido, cuidado con los falsos profetas, los falsos pastores que enseñan siempre cosas buenas, y cuidado con aquellos que han permitido que dentro de la iglesia esté la adivinación y la magia, porque estas cosas cazan las almas de los cristianos. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.